Buenas tardes, ingeniero Jonathan Hilario. Mi nombre es Keinder Ureta Espinosa. Bueno, les voy a exponer acerca de la modelación hidrológica de la cuenca del río Ilave a partir de datos de precipitación observada y de satélite, periodos del 2011 al 2015 en Puno, Perú. Tengo una frase que voy a expresarlo. No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo, y es por eso que debemos concientizarnos para hacer el correcto uso del agua y tomar mejor conciencia sobre los daños que podemos ocasionar. Por medio del Google Earth Pro podemos, podemos observar dónde se encuentra ubicado la cuenca, la cuenca hidrológica Ilave. Se, se encuentra, se puede observar donde queda entre Puno en Perú, entre Puno y Bolivia. Es uno, es uno de los principales afluentes del río Titicaca, que también podemos decir que cruza por el puente internacional. La modelación hidrológica de la cuenca del río Ilave, a partir de datos de precipitación observada y de satélite del periodo de 2011 al 2015, podemos observar un pequeño resumen donde los datos obtenidos nos resultan útiles en las regiones muy heterogéneas. Bueno, un claro ejemplo, en los Andes son escasamente monitoreadas. El objetivo de, del río de la cuenca es precisar las características, las variables hidrológicas en, en evaluación, ¿no? Evaluación tenemos los datos de precipitación obtenidas a partir de pluviómetros y satélites, ¿no? En los resultados tenemos un déficit hidrológico de caudales, donde por disminución de las precipitaciones también las avenidas son al 50% del aumento de la evotranspiración y presentan una mayor similitud del TAM-PART. Y también en el resultado podemos poner un ejemplo eh, que del análisis de los datos de precipitación indicaron que los Tampa V7 presentan mayor similitud que los Tampa R7. También los resultados de modelación hidrológicas con GR2M dan un mayor rendimiento a partir de las lluvias del pluviómetros, ¿no? Y de la Tampa V7. Siguiendo con la introducción, en las últimas décadas, numerosos datos globales, ya sean como cuasi globales de precipitación, basadas en los satélites, y también la precipitación. La precipitación por medio de componentes importantes del ciclo del agua, de modelado hidrológico, la cuantificación por medio de la distribución de espontáneas de las lluvias, también por los fenómenos hidrológicos externos y por las redes de medición meteorológicas e hidrológicas, escasas o incluso inexistentes, existentes a los Andes, alta variabilidad de las precipitaciones, un incremento de riesgo de inestabilidad al suelo, ya que pueden ser dañados. También las precipitaciones sería un gran parte del mundo se han convertido en una alternativa complementaria para aplicaciones
hidrometeorológicas y estudios sobre el clima en regiones ya que no sean monitoreadas. Entre ellas se encuentran los datos del Tropical Rainfall Measure Mission. Siguiendo, la, evaluar la utilidad de datos de precipitación basadas en los satélites por medio viene la investigación, heterogeneidades de las lluvias, impactos en el ciclo hidrológico. También se puede observar la variabilidad de los caudales de las cuencas andinas, variabilidades de las precipitaciones. Hay una escala estacional o interanual. Esto se puede presentar en los Andes peruanos con una característica por diferentes regímenes de lluvias. Tenemos un ejemplo donde las precipitaciones en las cuencas del río presentan tendencias negativas de 0.70 cada año. También tenemos las temperaturas máximas que presentan tendencias positivas. Podemos, podemos por otro lado, bueno, en los últimos años, en el altiplano ha sufrido graves eventos hidrológicos externos como intensas sequías en los años, ¿no? En los años 2010 e inundaciones en los años 2012. También hay una clara amplitud del ciclo anual de precipitación. Es relativamente grande, con valores máximos entre diciembre y febrero y mínimos entre julio y agosto. También se consideran los datos de precipitación observada para efectos de comparación con estimaciones satelitales. Cada conjunto de datos de precipitación observado y satelital se utilizan como entrada para el modelo GR2M. Prosiguiendo, los datos. Bueno, hay una recopilación de datos de precipitación diaria. Bueno, podemos realizarlo en 11 estaciones de lluvia del CENAMI. CENAMI es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Selección de periodos común entre los años del 2011 al 2015. Se sometió al método de vector regional. En datos podemos observar las características generales de estaciones climáticas. Bueno, ¿no? En Capazo podemos observar un claro ejemplo de altitud de menos 17.19 con una longitud de menos 69.74. La altitud es de 4.530 metros sobre el nivel del mar. Lluvia de 464. La temperatura máxima que llega es de 16.6 hasta menos 6.3. La disponibilidad de datos es un 99.8%. En Mazo Cruz es la latitud, podemos ver de menos 16.74 con una longitud de menos 64.72 y una altitud de 4.003 metros sobre el nivel del mar. La lluvia llega a unos 564 metros. La temperatura máxima es de 17.5 y la temperatura mínima nos resultó menos 5. La disponibilidad de datos se encuentra en un 99.9%. En lo que nos importa, ¿no? En ILAVE es a menos 16.07 de latitud con una longitud de menos 69.66. A altitud está a unos 3.935 metros sobre el nivel del mar. La lluvia
llega ahí a unos 647 metros. La temperatura máxima a unos 15.3 y temperatura mínima es de 1.5. La disponibilidad de datos en ILAVE es a un 99.9%. Prosiguiendo con la metodología, número reducido de las estaciones no monitoreadas de la cuenca mediante el método Kriging es cuantificar el supuesto de las mediciones, ya sea por el método GR2M. Es un modelo a dos reservorios. Por medio de la transferencia es regida por el segundo reservorio, y acá donde podemos observar que hay una pequeña fórmula donde la ETP es la evapotranspiración media diaria, que va a ser multiplicada por la temperatura media más 17.8. Todo esto multiplicado por la temperatura máxima menos la temperatura mínima, todo esto elevado a la 0.5, y esto va a ser multiplicado por la radiación extraterrestre media diaria. Y tenemos la calibración manual, donde el coeficiente de Nash es Clifford en S, donde hay una diferencia entre volúmenes calculados y alta variabilidad de las precipitaciones, donde acá podemos observar también una fórmula donde Nash Sutcliffe, que va a ser igual a 1, va a ser igual menos la suma de la temperatura, que va a ser igual a 1, por el caudal observado por la temperatura menos el caudal estimado por la temperatura elevado al cuadrado, sobre la sumatoria de la temperatura cuando es igual a 1 por el caudal observado por la temperatura menos el caudal estimado, que todo esto va a ser elevado al cuadrado. Y también tenemos acá eh, la representación de desviación estándar de variables. Esa nos representa la siguiente fórmula. Eh, Acá en resultados tenemos una calibración manual en, en términos promedios para los periodos, ¿no?, del 2011 al 2015. No muestra variaciones, es casi constante, con un incremento aproximado de 64 a 80 metros. Acá tenemos un gráfico donde podemos observar la evapotranspiración con, con la precipitación, una relación de cada medio año, ¿no? Una relación de enero del 2011, donde llega la precipitación a 165.4, y medio año después, en julio del 2011, tiende a bajar a 64.2, y para enero del 2012 tiende a subir con 165.4, y para julio del 2012 relativamente baja con 67.9, y en enero de 2013 llega a 168.1, y para julio llega a bajar a 75.1, y para enero del 2014 llega a subir a 166.7. Creo que de esos años fue el máximo. Y para julio del 2014 llega a bajar a 80.3, y en 2015
el año 2015 llega a subir a 154.7 y para julio del 2015 llega a bajar en un 80%. Las conclusiones. La conclusión que llegué es que de todo lo antes mencionado en el trabajo, que son de mucha importancia para poder realizar un estudio a cualquier tipo de evaluación de los datos de la nueva generación de estimaciones de las lluvias proporcionadas por el satélite GPM. Es un área de estudios interesante para la hidrología. Este tipo de datos prevé la posibilidad de tomar ventaja de datos subdiarios o subhorarias de precipitación para estimación de las caudales de las mismas solución temporal usando modelos hidrológicos. Todo esto dependerá del buen ejecutamiento del proyecto a realizarse. Bibliografías. En bibliografías tenemos las bibliografías en videos por, por YouTube. Lo incluí 3 videos y las bibliografías por PDF. También lo incluí unos 5 bibliografías donde detallan el estudio realizado. Anexos. En anexos podemos observar la estación hidrométrica y estación climática, donde podemos observar uno de los principales afluentes, ¿no? Donde está cerca al lago Titicaca y la cuenca Ilari, está entre el lago y, y el Ilave, entre la ciudad Ilave y el lago Titicaca. Se puede observar por el otro lado, que está entre la frontera de Bolivia y Puno. Agradecimiento. Bueno, un cordial agradecimiento. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a mi familia por la dedicación y el apoyo que me ha brindado para realizar este trabajo. También agradecer de una manera infinita al ingeniero Quispe Arellano Jonathan Hilario, quien me guió de la mejor manera para poder realizar este trabajo y los anteriores trabajos con el respeto a mis sugerencias e ideas y por la dirección eh, y el rigor que nos facilitó, y a las mismas darle muchas gracias por las enseñanzas que nos dio buenos resultados y aprendimos bastante. Muchas gracias.